Hola amigos y bienvenidos a su canal Elemental, el canal donde todos los días aprendemos un poco más. En el día de hoy vamos a ver en este video una fascinante estrategia que a veces es poco estudiada. Estoy hablando de los enroques opuestos. Los enroques opuestos ocurren cuando ambos jugadores enrocan en flancos opuestos del tablero, uno en el flanco dama, otro en el flanco rey. Esto puede llevar a partidas muy dinámicas, agresivas y emocionantes, donde generalmente resultan ataques agresivos por ambos jugadores. Vamos a profundizar en esta estrategia para que ustedes aprendan cuándo se debe enrocar, cuándo se debe utilizar para sorprender al oponente, cuándo se debe utilizar un ataque de peones o un ataque de piezas o un ataque combinado de ellas, o cuándo es preferible realizar un contraataque en el centro o simplemente dedicarse a neutralizar el ataque del rival. Vamos a basarnos en partidas históricas de grandes maestros que han utilizado los enroques opuestos dentro de su arsenal de estrategias y que nos pueden ayudar a resolver algunas de nuestras situaciones de juego. Así que prepara tus piezas, abre tu mente y prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de los enroques opuestos. Bienvenidos. Como es costumbre, vamos a dejar una base de datos con las partidas de ajedrez que vamos viendo, y esa base de datos la dejamos en formato tanto PGN para que la puedan leer en Chessbase como en PDF para que la puedan imprimir. Vamos a hablar que algunas características o reglas fijas que tiene el ataque y la defensa de enroques opuestos son las siguientes. Primero, cuando vamos a hablar de enroques opuestos, suponiendo, digamos, que el blanco se enroca corto y el negro se enroca largo, entonces hay algunos tips, algunos consejos que deben tener presente durante toda la partida. Primero, en el sector en el que vamos a abrir las columnas y diagonales para el ataque se deben buscar todo tipo de cambio de peones, es decir, el blanco debe procurar cambiar todos los peones que pueda del flanco dama y el negro en este caso debería buscar cambiar todos los peones que pueda del flanco rey para poder vulnerar así más fácil al rey enemigo. Lo segundo también es consecuencia de lo primero, y es que se deben evitar los cambios en el lugar donde yo tengo mi rey. Esto para evitar que mi rey quede débil. Los cambios que abran las columnas contra mi enroque generalmente favorecen al enemigo. Así que yo debo procurar evitar ese tipo de cambios. Adicional a eso, también debo procurar mantener un equilibrio o desequilibrar la posición, dependiendo si estoy atacando o defendiendo, en cuanto al número de piezas atacantes y defensoras. Si voy a realizar un ataque, requiero que mis fichas atacantes sean superiores o en mayor número haya más fichas atacantes que fichas defensoras. Y si estoy defendiendo, pues lo contrario también es válido, es decir, requiero más fichas que defiendan que fichas que ataquen si mi objetivo es defender. Si es posible, bloquear los avances de los peones es una muy buena estrategia defensiva. Por lo general, el enroque largo es más peligroso ya que tiene más puntos débiles y generalmente requiere una jugada adicional que es mover el rey a la columna caballo para completar la seguridad del rey. Quien ataca el enroque largo debe procurar conservar la pareja de alfiles, ya que existen muchas combinaciones que se producen debido a la existencia de los alfiles y que un jugador se encuentre en el enroque largo. Para atacar un enroque corto, lo recomendable es controlar la columna central, ya que por ahí generalmente surgen escapes del rey que está siendo atacado. El controlar la columna central evita eso. Vamos a iniciar con un ejemplo entre Francisco Vallejo y Hugo Campora. Es una partida del año 2000 y vamos a mirar un ejemplo sobre la avalancha de peones contra el enroque corto. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, E por D4, caballo por D4. Estamos en una apertura escocesa. Caballo G7, caballo C3, caballo por D4, dama por D4, caballo C6. Aquí todo esto es teoría. Dama E3, alfil B4, alfil D2. Enroque corto. Por lo general, en esta posición
el negro juega antes D6 y retrasa un poco el enroque corto para ver qué va a hacer el blanco. Aquí se ha intentado muchas veces enrocarse largo directamente, pero A3 digamos que es una partida que, que obliga al negro a cometer una imprecisión. Y es que juega alfil por C3. Esta jugada que hace el negro, claramente en esta posición el, el blanco se va a enrocar largo. Y como dijimos ahorita, el negro debía conservar su pareja de alfiles para poder tener más oportunidades de ataque. Así que esta jugada que hace el negro, pues claramente es un error ya que se ha desprendido de su pareja de alfiles. El negro juega aquí D6 en roque largo y aquí va a comenzar la lucha. Pues el negro debería jugar torre B8 para poder iniciar su avalancha de peones lo más pronto posible. Una de las frases más conocidas en la lucha de enroques opuestos es que quien ataca primero, si lo hace bien, gana. Entonces es una carrera de ataques. El primero que llegue a atacar, gana. Pero el negro retrasa su ataque, tal vez confiado en la posibilidad de neutralizar fácilmente el ataque del blanco, y esto le va a pasar factura. Veamos, dama E7, ya ha perdido el primer tiempo. Hubiera sido mejor jugar directamente torre B8 con idea de B5 y A5. Ahora G4, el blanco sí definitivamente no pierde ningún tiempo. Y inmediatamente se lanza con su avalancha de peones. Aquí el negro juega F6, es un doble error. Primero, crea un punto de ruptura ya para el blanco en la casilla G5. Y segundo, pierde otro tiempo en el ataque. La jugada alfil por G4 se contrarrestaba fácilmente con dama G3. El alfil no puede retirarse ya que recibirían mate en G7. Y en caso de alguna jugada como por ejemplo dama G4, simplemente torre G1 garantiza la captura de una pieza. El negro no alcanza a defenderse ni siquiera con la jugada de F5, ya que existe simplemente H3. Así que el, el negro no puede capturar el peón de G4, lo que sí es que ha perdido un tiempo en el ataque. Sin embargo, después de F6, pues las blancas sí no pierden ningún tiempo y juegan torre G1, ya que F6 también neutralizaba el ataque sobre G7. Caballo E5, el negro sigue realizando movimientos que no hacen parte de un plan correcto. El plan de la avalancha de peones contra el flanco rey. Posterga y posterga su plan de ataque. El blanco termina su desarrollo con la jugada alfil E2. Es decir que de pronto aquí era mejor directamente la jugada F4, ya que tras caballo por G4, que probablemente era lo que le daba miedo al blanco, existía la variante dama G3 con idea de jugar H3 y presionar sobre este punto. Y si el negro hacía una jugada cualquiera, por ejemplo alfil D7, torre E1, B5 por ejemplo, y la partida pudo haber seguido con cauces de esta manera, que dejarían al blanco con una posición muy buena. Una cosa importante es que cuando estamos, en este caso tenemos los dos alfiles atacando contra el enroque, tenemos presión sobre el centro y lo único sobre el flanco rey, y lo único que nos hace falta es abrir el centro. Entonces por eso el blanco aquí en esta variante propuesta jugaría E5, D por E5, F por E5, torre F7 y E por F6, que liquidaría la partida, ya que después de dama F8 simplemente torre E7 gana rotundamente. Pero la jugada que en este momento hace el blanco es algo conservadora, creo que es la más humana. Todos defenderíamos el peoncito con alfil E2 y está bien.
Ahora aquí el negro pues debería continuar su ataque, tal vez jugar torre B8, A6, C5, de alguna manera lanzar su ataque de peones contra el flanco de dama. Pero cuando uno no conoce las reglas o las estrategias correctamente, tiende a cometer errores. Y no es que el negro sea un jugador mm, muy débil o que fuera muy novato. El negro es un gran maestro de 2500 de Elo, pero hasta los grandes maestros a veces se equivocan en sus estrategias. Aquí el negro jugó eh, caballo F7. El negro claramente ha optado por no realizar, por no atacar, no realizar un ataque en el flanco de dama y tratar de neutralizar el ataque del blanco. Así que el blanco, pues gustoso, acepta el desafío y simplemente continúa con su ataque. Y en este caso elige la estrategia de la avalancha de peones. Juega H4, negras juegan torre 8 y ahora F3 para fortalecer aún más sus peones, H6 y ahora torre de 2. La idea de torre de 2 es poder en algún momento pasar la torre a través de segunda y colaborar bien sea en H, doblándose en G o en la columna F, donde lo necesite. Alfil D7 y ahora alfil C4 y como vemos todas las piezas, ambos alfiles, la dama, las dos torres y 4 peones están contra el enroque negro. Y la partida continúa de la siguiente manera. Alfil E6, negras juegan C5, creo que ya muy tarde inician su ataque contra el flanco de rey, pero ya ahora el blanco tiene muchas herramientas para continuar su ataque. Ahora, alfil B5, esta jugada que parece que se desvía del ataque contra el enroque corto, realmente tiene dos objetivos. El uno es desubicar la torre de la columna para que el avance F4 no sea neutralizado por el ataque de la torre y la dama sobre el peón E4. Este es uno. El otro es que ahora el negro tendrá que pensar si mantener su torre en el flanco de rey, lo que le restaría casillas de escape al rey negro. Y por otro motivo, pues también dificulta el avance del peón B directamente. Ahora el blanco tendrá que gastar un tiempo jugando A6 para expulsar el alfil y luego jugar B5. Y el negro toma la decisión de jugar rey F8 y ahora el blanco completa su avalancha de peones. Como vemos, 4 peones avanzando firmemente contra el enroque corto. A6, ahora alfil D3, el alfil vuelve otra vez a su punto de ataque. B5, el negro trata de reaccionar con su propia avalancha de peones, pero como vemos el blanco lleva muchas más jugadas de adelanto en el ataque y, y hay una regla que dice que cuando a uno lo atacan en el flanco, uno debe contraatacar en el centro. Lo mismo aplica incluso cuando yo estoy atacando. Y aquí el blanco, pues apenas ve que le están reaccionando en el flanco, antes de culminar su ataque o antes de iniciar sus acciones decisivas, cumple la regla de para que un ataque de flanco tenga éxito, es necesario controlar el centro, que el centro esté estable. Y en este caso el centro todavía no lo está. Para que mi ataque de blanca sea decisivo, debo mantener un centro estable. Y así que el negro juega E5. Las negras reaccionan con D por E5 y ahora antes de capturar la intermedia dama E4 amenazó mate en una. Es una jugada intermedia, obviamente el negro no se va a dejar dar mate. Juega torre F por D8 y ahora sí blancas retoman en el centro. F por E5, negras F por E5 y ahora blancas continúan rompiendo la posición del negro, aprovechando todos los puntos de ruptura que se crearon por el movimiento de peones que el negro ha realizado. Recordemos que uno de los consejos que hemos dado es que se debe evitar al máximo mover los peones de mi enroque como método defensivo, ya que eso crea un punto de ruptura. Miremos que por ejemplo aquí el negro tiene un punto de ruptura en B4 gracias a que el blanco avanzó este peón. Eso es una debilidad del blanco. Sin embargo, el negro ha avanzado dos peones y se genera un punto de ruptura aún más peligroso. Y como el blanco ya tiene
avanzadas algunas estrategias, entonces el ataque del blanco resulta más peligroso que el ataque del negro. Negras jugaron H por G5 y ahora la intermedia torre F1 que amenaza dama H7 seguida 7. Después de rey F8 sería mate. Es decir, por ejemplo, una jugada como C4 terminaría con dama H7, rey G8 y mate debido a que la torre está clavando el caballo. Por tal motivo, rey F8 se adelanta a este hecho, pero facilita el tema táctico de dama por E5. Ahora se amenaza dama por G7. La dama no puede ser capturada ya que el caballo se encuentra clavado. Las negras se ven forzadas a sacrificar la calidad como medio defensivo y las blancas gustosas capturan la torre. D por D4 del negro y ahora H por G5 seguimos liquidando los pocos peones de defensa que quedan. El peón de G5 no se puede capturar ya que el caballo se encuentra clavado y si lo hace con la dama, pues dama por dama perderían la dama. Alfil H3, el negro trata de simplificar la posición, pero ya la ventaja que ha logrado el blanco con una calidad de ventaja es suficiente motivo para terminar de cambiar las piezas. Ahora se cambian las damas, simplemente da un jaque más con torre de 2, se cubre con alfil E6 y ahora luego de alfil F5 se va a llegar a una posición en la que inevitablemente el negro va a perder otra pieza después de caballo por G5, alfil por E6, D3. Esta es una jugada intermedia para tratar de activar la torre, ya que si jugara caballo por directamente torre E1 y no hay forma de salvar el caballo. Así que el negro se inventa el recurso de D3, D por D3 para después de que el blanco atacara el caballo con las dos torres, tener la intermedia torre C8, rey B1 y torre C6. Pero lastimosamente no es suficiente ya que viene la jugada D4 y se amenaza D5 haciendo un doble a las piezas. No nos sirve mover la torre, por ejemplo, para evitar D5 porque el caballo no se puede quitar y si torre por peón, torre por caballo, gana la pieza y la partida. Y si defiende el avance del peón con jugadas como rey D6, entonces se gana directamente con torre por E6. Así que luego de D4, el negro se ha rendido en esta partida. Ya vimos una partida en la que la avalancha de peones era el tema principal. Vamos a ver ahora otra partida jugada en 1963 entre Eduard Guffel y el maestro Davidovich Samikovsky, Abraham Davidovich. C4 abre una especie de apertura inglesa, calle F3, ahora transpone a una apertura de gambito de dama o de peón dama, donde las negras amenazan una defensa ninso-india, caballo F3, pero por transposición se llega a una variante del cambio aceptada. Alfil G5 y C6 con una estructura Carlsbad. Vimos ese tipo de estructuras en el video del ataque de las minorías. Les dejo la tarjetica aquí para que el que no haya visto el video sobre el ataque de las minorías lo tenga presente. En caso de que haya enroques cortos por ambos flancos, ese sería el plan a ejecutar. En este caso blancas juegan E3, alfil E7, alfil D3. Aquí por lo general se juega caballo BD7 y dama C2. Es lo que normalmente se juega, donde las negras van retrasando un poco el enroque a espera de que el negro, a espera de que el blanco se enroque corto. Esta pequeña sutileza hace la diferencia entre una partida equilibrada y una desequilibrada.
puesto que en lugar de caballo BD7, el negro hizo la segunda jugada más popular en la partida, que es el enroque corto. Y no es que sea un error, pero esto lleva a que el blanco entonces entre en una posición que se ha jugado por muy grandes maestros, maestros del calibre de Rajabot, Drakein y Caruana, por ejemplo, Fabiano Caruana, todos han jugado esta posición. Aquí estos jugadores con fichas negras han jugado H6. No voy a decir que es un error porque quién soy yo para criticar a un jugador como Caruana, pero esto en todos los libros, en todos los estudios y en todos los módulos siempre llegan a la misma conclusión. La jugada H6 genera un punto de ruptura para el blanco en la casilla G5. Y esto es muy fácil de aprovechar, incluso para jugadores de bajo nivel. Aquí el blanco juega alfil H4, torre E8, caballo G2, caballo BD7 y ahora enroque largo. Se plantea la lucha de enroque corto contra enroque largo, donde el plan de las blancas claramente será realizar la ruptura en la casilla G5 creada por el negro al realizar la jugada H6. Negras juegan caballo F8, H3 con idea de avanzar rápidamente hacia G5, alfil E6 y G4. Reacciona rápidamente jugando A6. Negras F4 para fortalecer aún más la ruptura en G5. Torre C8. Esta torre parece muy bien ubicada, ya que está en la columna en la que se encuentran tanto dama como rey, pero en este caso el blanco no pierde un segundo en el ataque. Recordemos que los enroques opuestos es una carrera de ataques. Quien ataque primero, si lo hace bien, gana. Y el blanco juega directamente G5. H por G5 y obviamente alfil por G5 porque queremos que la columna quede abierta para poder vulnerar al rey. C5, las negras a lo suyo tratan de abrir líneas de ataque. Torre HG1, directamente el blanco no pierde tiempo defendiendo el flanco dama, pues sabe que quien llegue primero va a ganar. C4, el blanco aquí decide mantener ese peón en C4, así la posición de peones queda bloqueada, que es una de los consejos defensivos que tenemos en nuestra posición. Así que alfil F5, alfil por F5, dama por F5, dama D7, el negro trata de neutralizar el ataque de las blancas mediante el cambio de piezas, pero el blanco trata de conservar la mayor cantidad de piezas. El negro también se apresura lo más rápido posible a realizar su ataque en el flanco de dama. Blancas no pierden tiempo. H6, alfil H6. Aquí probablemente lo mejor hubiera sido caballo H5 para defender el punto G7, pero dejándose llevar tal vez de la posición, las negras jugaron G6 y este es el error decisivo. ¿Por qué es un error? Porque al movilizar uno de los peones del enroque crea otro punto de ruptura en la posición que conlleva a la pérdida de la partida. En la variante que les decía yo, probablemente caballo H5 hubiera continuado algo con caballo G3, caballo por G3, torre por G3, caballo G6, F5, G por H6, F por H6 y F5, y como vemos el negro aguanta ya que el peón blanco le sirve como una gran barrera defensiva y hubiera podido tener buenas posibilidades de neutralizar el ataque y continuar su ataque en el flanco de dama con el avance de los peones. Pero la jugada G6 inmediatamente es aprovechada por el blanco con la jugada F5. Las negras tratan de reaccionar con B4, pero al blanco le da completamente igual y juega F por G6 y le regala el caballo de C3 sin temor al éxito. Juega G por F7 jaque, rey por F7 con la esperanza de poder escapar por la casilla E6. Ahora blancas juegan caballo F4, amenazan mate en G7.
Negras juegan C por B2. Blancas simplemente se cubren con rey B1. Y el negro no tiene más ataque. A pesar de tener una pieza de ventaja, está completamente perdido. Negras intentan caballo E4, tratando de cerrar el centro y bloquear la acción de la dama blanca, pero el ataque del blanco ya es muy fuerte. Torre G7 jaque, rey F6 y torre F1. Aquí probablemente hubiera sido mejor dama G2, un poco más fuerte, pero la del texto también gana. Eh, Caballo D2. Este sacrificio de caballo es una jugada que encuentra el negro, tal vez confiado en que podría recuperarse y tal vez ganar la partida, pero este recurso no le es suficiente. El blanco calculó muy bien y ahora tiene una jugada con la que gana muy fácil. Caballo por D2, dama F5, rey B2, C3. Este es el recurso por el cual el negro sacrificó el caballo, confiado de que después de dama por C3 y torre por dama, la partida le iba a ser ventajosa. Pero el blanco tiene inmediatamente la jugada caballo por F5 y como vemos el destapado, ahora con la torre vamos a recuperar la dama, rey E6, se recupera la dama y ahora el negro tiene grandes problemas luego de que rey por F5 se contesta con caballo por E7 jaque y caerá la otra torre y tenemos una ventaja de 3 peones que es más que suficiente para liquidar la partida. Por lo tanto, el negro se rinde. En esta posición, la jugada de devolver la torre a C8 también perdida debido a lo mismo. Caballo por E7, torre por E7 y tenemos la jugada torre E5 que es aún peor ya que después de rey por D6, torre por D7 quedamos con una torre de ventaja más los 3 peones ganando la partida. En este siguiente ejemplo vamos a hablar sobre la importancia, y ya lo dijimos al principio, de conservar ambos alfiles para atacar el enroque largo. Esta partida fue jugada hace muchísimo tiempo, hace casi 100 años. Es una de las partidas tal vez más estudiadas sobre la importancia de conservar la pareja de alfiles para atacar el enroque largo. Fue jugada en Moscú por blancas Leontivich Rabinovich y con negras por Peter Romanowski. La partida se jugó de la siguiente manera: D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, entrando en la famosa defensa ninso-india o también llamada sistema Ninsovis. La idea es apoderarse rápidamente de la casilla E4. Las blancas jugaron dama B3, C5, D por C5, caballo C6. Y después de alfil D2 y alfil por C5, nos damos cuenta que después de 100 años, hoy en día se sabe lo mismo. E3, enroque corto, caballo F3. Las negras aquí empiezan con su plan de crear el cambio de peones en el sector donde se encuentra el rey enemigo. Aquí vemos que el blanco no se ha enrocado y como no se ha enrocado, el primer concepto es abrir el centro para tener línea de ataque contra el rey blanco. Así que las blancas juegan D5, el blanco consciente del peligro enroca largo y comienza el duelo a muerte. En la lucha de enroques opuestos, pareciera que este enroque de blancas es bastante valiente porque hay muchas líneas abiertas que son la columna C y la columna D, pero también es muy tentador y económico ya que la torre en D1 está atacando indirectamente a la dama negra. La pregunta es si el blanco en realidad ha puesto su rey en un lugar seguro. Se supone que el enroque es un lugar seguro, pero con estas líneas que están por abrirse, no estoy tan convencido de que eso sea. Lo obvio es que el blanco va a dedicarse a atacar el flanco rey, pero también es obvio que el enroque blanco tiene muchas más debilidades que el enroque negro. D por C4, abriendo más líneas
en el sector del rey blanco. Dama por C4 y ahora dama de 7 retirando la dama de la columna en la que se encontraba. Alfil de 3 por parte del blanco, caballo B4. El negro empieza un ataque de piezas contra el enroque largo, donde debe empezar a manejar el concepto del equilibrio de piezas. Es decir, vemos que el blanco tiene 1, 2, 3, 4, 5 piezas que defienden el enroque largo. Así que hay que disminuir la cantidad de piezas que defienden y aumentar la cantidad de piezas que atacan. Con la jugada caballo B4 no solo se amenaza cambiar la pareja de alfiles, con lo que el negro quedaría con su pareja de alfiles que le proporciona una pequeña ventaja, sino que adicional también se despeja la columna C para que una de las torres negras entre en juego como pieza de ataque. Alfil B1. Es fundamental conservar el alfil atacante si es que se quiere tener la oportunidad de vulnerar el enroque enemigo y por eso el blanco realiza esta jugada. B6 para atraer una pieza más al ataque, en este caso el alfil. Dama H4, las blancas empiezan a acumular fuerzas contra el enroque corto y las negras deben poner en juego rápidamente sus torres para poder reaccionar. Recordemos una vez más que la lucha de enroques contrarios depende de quién llegue primero al ataque. Así que alfil A6, E4, ahora amenazan E5 y si lo logran hacer pues ganarán el caballo, ya que se amenaza al mismo tiempo mate en la casilla H7. Así que las negras juegan caballo de 3 forzando el cambio del alfil por el caballo y al mismo tiempo neutralizando la amenaza de mate que podrían hacer las blancas después de la jugada E5. Alfil por D3, alfil por D3 y ahora alfil G5. Alfil G5, las blancas están un poco mejor y quieren empezar a destruir el enroque corto de las negras, pero deben proceder con mucha precisión. Las negras simplemente continúan acumulando fuerzas, juegan torre F de 8. Tres objetivos con esta jugada. 1. Defender el alfil de D3. 2. Cortar la retirada del rey blanco si es que quiere escapar por el centro. Y 3. Dar una vía de escape al rey negro de ser necesario por la casilla F8. E5 parece que ganan pieza, a lo que el negro contesta alfil A3. Se lanza con todo. La jugada de capturar el alfil en estos momentos no parece la más sana. Por ejemplo, si ve por A3, entonces seguiría dama por A3 y luego de rey D2, torre a C8 atacando el caballo, y en caso de torre C1 para defender el caballo, entonces torre por C3, torre por C3, dama B2, y ahora la torre también va a caer, y no solo va a caer la torre, sino que después de, por ejemplo, la más precisa aún, caballo D5, que conlleva al mate después de la jugada rey por D3, dama por C3, dama por C3, y se gana tanto si rey E4 como rey E2. Por ejemplo, si rey E2, entonces vendría dama C2 jaque, única rey D4, caballo F4 jaque, única alfil por D8 y dama D3 mate. O si en lugar de rey E4 ganaría con caballo F4, dama por F4, dama D3, rey E1 y dama D1 jaque mate. Por lo tanto, capturar en A3 no es una buena jugada. El blanco decide jugar E por F6 y en este tipo de posiciones la pérdida de tiempo suele ser decisiva. Y aquí el negro no pierde tiempo, juega dama C5
el blanco reaccionó con la jugada alfil D2, que pierde fácilmente. Y la jugada que más resistía tal vez hubiera sido torre por D3, pero después de torre por D3 y rey C2, el negro hubiera conservado todas las opciones de ataque con la jugada dama F5, que amenaza caballo, que amenaza al caballo a través de torre por F3 y al mismo tiempo salva su alfil. Hubiera jugado algo así como alfil D3 y, y el negro simplemente con una jugada como torre S8 hubiera logrado la igualdad, ya que no es posible capturar el alfil con el rey, ya que las negras ganarían capturando el caballo, peón por torre, torre por peón, con mate en pocas a través de la incorporación no solo de la torre, sino también de la dama en la posición. Ahora torre A3 se amenaza mate y ya no hay una forma sana de defender el mate sin entregar muchísimo material. Incluso entregándose material ya el mate es inevitable en pocas jugadas. En la partida se jugó alfil D2 y el negro procedió con la jugada alfil G6. No porque se esté defendiendo, sino para poder incorporar la dama a través de la diagonal. Recordemos que dijimos que la existencia de ambos alfiles produce muchas combinaciones que llevan al mate. Aquí las blancas jugaron dama A4, pero eso no salva el mate, ya que las negras forzaron a las blancas a tomar el alfil con la dama para poder amenazar el mate en la casilla C2. La única forma de defenderlo es con dama B3, pero después de torre C8 amenaza mate en B1 y ese mate es inevitable, ya que el caballo se encuentra clavado, no se puede desclavar y el rey no puede escapar por la columna D debido a la presencia de la torre en D1. Ya cualquier jugada pues lleva al mate con dama B1 jaque mate. Continuamos con nuestros ejemplos. En este caso vamos a hacer una partida mucho más moderna, jugada entre Magnus Carlsen con blancas y Leon Aronian con negras. La partida es una partida muy diferente a lo que hemos visto, donde veremos un estilo también muy diferente para jugar con enroques opuestos. La partida comienza con una defensa Petrov que se jugó de esta manera. Carlsen hace la segunda jugada más popular, como siempre, y muy fiel a su estilo, desviándose un poco de las líneas principales. Caballo por C3, D por C3, alfil E7, alfil E3. Enroque corto. Normalmente en esta posición es mejor jugar caballo C6 y contra dama D2 jugar alfil E6, enroque largo y dama D7 y luego el rey B1, alfil F6, H4 y enroque largo para conservar un equilibrio en la posición, manteniendo la simetría de enroques largos. Esto es lo más recomendado en esta posición. Después de la jugada alfil E3, entonces caballo C6 y buscar el enroque largo. Pero el negro se apresura y le voy a decir que el 88% de los jugadores en esta posición que están acostumbrados a jugar Petrov terminan enrocándose corto. Y esto ya es un error debido a que la configuración de piezas del blanco permite realizar un ataque de piezas con el enroques opuestos mucho más rápido que el enroque que el ataque que pueden realizar las negras. Así que las negras juegan aquí C6, inician como es debido su ataque y H4. Y para los que creen que es poco probable que esta posición se dé, les cuento que en este punto todavía estamos en el terreno de la teoría. Incluso eso todavía es lo que recomiendan muchos textos. Y esta posición ya la han jugado muchos grandes maestros, como por ejemplo Bachir Lagrave,
Nihal Sarin, Lenier Domínguez, Alexander Greenskun, Wesley So, Nakamura. Son personas, ustedes miran partidas que han jugado esta posición, ya la han jugado tal cual. Entonces no es de extrañar que ustedes en sus partidas puedan llegar a esta posición perfectamente. Y aquí para allá vamos a aplicar el método que Carlsen utilizó para poder ganar la partida. D5 por parte del negro, alfil D3 enfilando sus piezas contra el enroque, torre 8, torre DE1, caballo F6 y ahora caballo G5. Este caballo G5 sí es el momento en el que solo Carlsen la ha jugado o fue el primero en jugarla. Y a partir de aquí, Stoffit dice que hay completa igualdad. C5, C4, como manda la teoría, bloqueando el avance de los peones enemigos para evitar puntos de ruptura. Entonces, claro, dijimos que no se deben avanzar peones en el enroque, pero los peones que no se deben avanzar son los peones del enroque. Digamos que ese peón doblado de C me sirve como una ayuda extra para poder defenderme en la partida. Negras jugaron H6 y las blancas aprovecharon para capturar C por D5. Desde luego aquí si dama por D5 se continuaría con la igualdad, pero el blanco jugó C4. Perdón, el negro jugó C4 y este es el error que decide la partida. Si dama por D5, la partida hubiera podido continuar con C4, dama C6, dama C2, alfil D7, alfil H7 jaque, rey F8, caballo por F7, rey por F7, dama G6, rey F8, alfil por H6, G por H6, dama por H6. Y aquí increíblemente lo más que hay es tablas, pero hay mucho miedo y realmente da bastante miedo por el avance peón, por la poder incorporar una torre, pero lo que la máquina dice es que lo mejor que pueden hacer las blancas aquí es tablas, pero uno como humano pues realmente siempre siente mucho susto llegar a este tipo de posiciones en las que hay tanto ataque. Eh, en la partida, después de C por D5, las negras no quisieron tomar el peón con la dama y jugaron C4 directamente. Entonces, alfil por C4. Pensaron que al desviar el alfil, la captura del caballo ya era posible. Jugaron H por G5, H por G5, pero esto lleva a la derrota, ya que simplemente con una pequeña maniobra de la dama a través de la casilla D1 se puede incorporar al ataque con dama H5. Ahora las negras jugaron alfil por E3, tratando de cambiar las piezas y eliminar todos los atacantes del blanco, pero ya es demasiado tarde. Torre por E3, F5, pero después de D6 el alfil también entra en juego a través de este jaque a la descubierta. No es posible rey F8 por el mate en F7 y luego de alfil E6 la táctica se hace presente, como dice el maestro Matamoros, las piezas bien ubicadas hacen que la táctica aparezca. Dama H7 jaque, rey F8, dama por F5, aprovechando que no es posible capturar dama, ya que torre H8 daría mate. Dama F6 juegan las negras, dama por E5 amenazando torre F3 para ganar la dama, alfil por C4, dama por C4 amenaza mate, G6 y torre F3 gana la dama. Y con esto Carlsen gana la partida y nos muestra cómo un ataque de piezas también es factible contra un enroque corto. Nuestra siguiente y última partida también es una partida de Carlsen, es una partida jugada contra el gran maestro Jan Nepomniachtchi y en este caso Carlsen se encuentra con las piezas negras. La partida se jugó con un gambito centro donde se entra en esta variante secundaria de alfil B4. Carlsen en este caso se enroca corto y Nepomniachtchi se enroca largo. Comienza esta lucha de enroques contrarios, torre E8 y ahora dama F4.
En caso de F3 que parece un poco más sólida, pues vendría la jugada D5 aprovechando que no se puede capturar el peón por que la dama se encuentra en esa columna. Entonces vendría D5 y contra un dama F2 simplemente D por E4, F por E4 y alfil G4 con una excelente posición, ya que después de alfil por C3 y alfil por C3 vendría caballo por E4 con un ataque doble a la dama y al alfil. Torre por D8, caballo por, torre por A8 y torre por A8. Esta podría haber sido la partida de no ser porque en la posición Nepo decide jugar con dama F4, a lo que Carlsen responde con alfil por C3. Habíamos dicho que es importante quien va a atacar el enroque largo conserve la pareja de alfiles, pero ya todos sabemos que a Carlsen la teoría le resbala, él tiene su mismo método y además esta posición con peón de ventaja eh, ya había sido estudiada. De hecho, Nepo jugaría más adelante esta misma partida, ese mismo año, contra Nan y, y varios años después jugaría contra Aronian, esta misma posición. O sea, Nepo con blancas parece que le gustó mucho esta posición después de haber analizado la partida con, con Carlsen. Retirar la dama, que fue lo que Nepo hizo, hubiera jugado alfil por F6, seguiría torre por F4, alfil por D8, caballo por D8 y caballo F3. Y luego de D6 habría una cómoda ventaja del negro porque no habría compensación por el peón que se pierde. Dicho esto, después de dama G3, se jugó D5, F3 y torre 8, caballo E2. Y aquí, aquí es donde Nepo metió el cambio en las siguientes partidas. Y es que a partir de acá, siempre en esta posición, Nepo jugaría A3, la jugada A3, para evitar la entrada del caballo en B4. Digamos que fue lo que aprendió de esta partida. Además, el negro se queda sin mucho ataque ya que no existe el alfil de casillas negras. Es debido a eso que la jugada A3 se puede hacer. Y como dijimos, pues era importante que Carlsen mantuviera el alfil de casillas negras. Sin embargo, aquí Nepo jugó caballo F4 y luego de caballo B4 comenzó la tormenta. Alfil por F6, dama por F6 y ahora A3. Convencido de que era necesario quitar el caballo, Nepo entra en esta línea, pero Carlsen sabe que para poder ganar una partida de enroques contrarios es indispensable no perder tiempos en el ataque. Deja el caballo ahí tal cual, juega alfil F5, Nepo se come el caballo y después de caballo por D5, torre A1 entra con un ataque decisivo, ya que la dama se incorpora también en el ataque y aunque la dama negra entre a defender la casilla C2 que estaba siendo atacada por la dama y el alfil, después de torre por D1, rey por D1, dama A1, la secuencia llevaba a el mate. Entonces hemos terminado así la partida. Les dejo una base de datos con más de 200 partidas de ejemplo de enroques opuestos, todas jugadas por grandes maestros con más de 2500 de Elo, para que las puedan estudiar. Se las dejo tanto en PDF para que puedan imprimirlas, como en PGN para que puedan estudiarlas y analizarlas con su Chessbase. Espero hayan disfrutado este video sobre enroques opuestos, hayan aprendido un poco más. No olviden suscribirse, compartir y comentar. Nos vemos en un próximo video elemental.